dio a su hijo por el gran amor, yo voy a predicar por amor a mi esposo que no puede predicar. No, está todavía apto para predicar. Pensando bien lo que yo quería compartir hoy día era el corazón del Padre, la paternidad que nosotros tenemos como hija. Y yo lo viví en carne propia, entonces yo decía, Señor, yo esta palabra ya la he compartido antes, pero yo quería compartirla aquí, en la iglesia, porque Dios ha hecho un trabajo conmigo de sanar mi corazón. Y una vez el pastor Carlito, en representación de mi papá, yo le pedí perdón a mi papá. Entonces, uno de los propósitos primordiales del padre es reconciliar el corazón de los padres con los hijos y el corazón de los hijos con los padres. Y yéndonos al Génesis, el Señor decía en el Génesis que teníamos que sojuzgar la tierra, fructificar la tierra, pero también Él quería que tuviéramos intimidad con Él. Y Adán se paseaba en el huerto hablando con el Padre, pero por causa del pecado hubo una separación, hubo como una muerte entre ellos dos. Y cuando yo estuve estudiando un poco y decía, cuando Adán dijo que entonces fueron abiertos los ojos de ambos cuando pecaron y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí en el Génesis, cuando ellos se hicieron los delantales, es porque Adán perdió su identidad. Porque Dios no lo había creado así, pero él cuando pecó se vio desnudo. Entonces fueron abiertos los ojos en el ámbito terrenal. En el ámbito terrenal él vio que estar desnudo era un pecado. Entonces ahí él perdió la identidad porque estaba sin protección. Entonces nosotros como hijos también perdemos la identidad, porque no estamos situados en un lugar donde realmente nos pertenece. Nosotros estamos situados a veces en un lugar de temor, de angustia, de desespero, pero no es el lugar, no es el ADN de Dios ese. Entonces, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, cuando Dios pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿En qué posición ahora estás tú? ¿Tienes miedo? ¿Tienes temor? Si tienes miedo y tienes temor, no estás en la identidad del Padre, no estás en el ADN del Padre. El ADN del Padre es el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la mansedumbre. Ese es el amor del Padre. Pero cuando estamos en lo opuesto, en vez de amor hay odio, en vez de paz hay intranquilidad, en vez de gozo, no tenemos esa paz que el Señor tiene. No tenemos ese ADN perfecto de Dios. Entonces tenemos que trabajar en esto. Si Dios nos quiere dar su identidad y nosotros no sabemos quién es el Padre, porque nosotros sabemos que tenemos al Padre. Nosotros lo sabemos y todo el mundo sabe que hay un Padre en los cielos. Pero si tú sabes que tienes un Padre, tienes que conocer los roles y la función del Padre. Y yo aquí buscaba 25 significados del Padre. No los voy a decir todos, pero el primer significado en griego era que Él es el Abba Padre, el papito. Y el segundo en el griego era pater. Pater quiere decir muchos significados. Que es fuente, que es protector, que es nutridor, proveedor, progenitor, autor, maestro, líder, generador, transmisor,
cultivador, adiestrador, patriarca, defensor, el que lleva la carga, estabilizador, armador, mentor, modelo, padre. Esas son las características del Padre y la función que desempeña el Padre. Entonces, sabemos que tenemos un Padre, pero no sabemos las funciones que Él tiene, que es tu proveedor, que es tu maestro, que es tu progenitor, que es tu líder, que es tu modelo a seguir. Por eso nosotros, los padres, siempre dejan un modelo a seguir, como Moisés tenía a Josué que lo siguió. Pablo también tenía a Timoteo que también lo siguió. Siempre los padres dejan líderes que los siguen. Entonces nosotros tenemos que conocer que los cielos sean abiertos en nuestras vidas para que podamos recibir la revelación del Padre y nuestros corazones sean sanados. Porque perdemos la identidad. Yo cuando el Señor me mostraba, cuando Adán se cosió hojas de higuera y se vistió y tapó su cuerpo, es poco cuando nosotros de repente, las mujeres por sobre todo, no hacemos la cirugía plástica o queremos enchularnos, hacer alguna cosita por ahí, es porque no tenemos identidad. Eso no es la identidad del Padre. La identidad del Padre, el Señor creó varón y hembra, Dios los creó, varón y hembra. Entonces, ese es el modelo, esa es la familia, ese es el modelo a seguir del Padre. Pero en el mundo nos han hecho creer que hay diferentes tipos de familia. Y no es el modelo, no es el plan original de Dios. Nosotros tenemos que volver al plan original de Dios, que se dio en el Génesis. Por eso es que siempre nosotros volvemos al Génesis, porque en el Génesis está todo, pero ahí hubo una separación. Hubo una muerte que vivió Adán por el pecado que se formó en ese tiempo. Pero en Malaquía, el último capítulo y el último versículo de Malaquía habla que el profeta Malaquías profetizó que iba a venir uno como Elías, que iba a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces después en Lucas 1:17 dice que ahí aparece Juan el Bautista diciendo que él venía, mira, quiero leer esto, Juan el Bautista, o sea, Lucas 1:17, que lo pongan en la pantalla. No quiero retrasarme mucho porque hoy hay Santa Cena, pero esto es importante que ustedes lo sepan. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, ¿qué es lo que quería Jesús? Jesús vino a restaurar lo que se había perdido. Él dijo que venía a salvarnos de lo que estaba perdido, a volver al diseño original, a tener la intimidad con el Padre. Y a sanar el corazón de los hijos con los padres y de los padres con los hijos. Yo creo que todos necesitamos ser sanados del corazón. Nadie ha tenido un padre perfecto en terrenal. Algunos no lo hemos tenido. Yo nací, mi papá se fue cuando yo tenía 2 años y sufrí mucho por eso porque me sentía huérfana. Siempre en los actos del colegio, cuando era el día del papá, mi papá no estaba ahí. Yo me sentí huérfana, pero ¿sabes qué? Mira, estudiando esto, es que Jesús tiene todas las respuestas a tu vida. Él las tiene, no las tengo yo, las tiene Él. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Él vino a mostrarnos el Padre. Y dice que el que lo veía a Él, veía al Padre. En Juan 14... habla de que Él iba al Padre. Espérenme un poquito, Juan 14. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si me conocieses también a mí, conoceríais también conoceríais al Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces vino Felipe y le dijo, muéstranos al Padre y nos basta.
Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces a veces tenemos un Padre, pero no lo hemos visto y decimos, muéstranos al Padre. ¿Dónde está el Padre? Que se nos revele el Padre a través de Jesús. Por eso es que Pedro recibió la revelación y él dijo que había visto a Cristo, al Cristo él vio, porque se le fue revelado Cristo. Y el que ve al Cristo ve al Padre. El que ve al Cristo ve al Padre. Por eso el Señor le dio la autoridad a Pedro, porque Él le da la autoridad a los íntimos. A los íntimos, a los que tienen intimidad. Por eso le entregó las llaves del reino. Y yo lo prediqué el otro día a las mujeres. Él entregó las llaves a Pedro porque él tenía una intimidad. Amén. Y ahí después le sigue diciendo, de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores las hará porque yo voy al Padre. Y aquí dice las obras del diablo o las obras de Jesús. Las obras de Jesús. Entonces la gente va a conocer al Padre por tus obras. Porque si tienes amor, porque si tienes bondad, por si tienes paciencia, misericordia, templanza. Y en eso nosotros tenemos que trabajar. Yo quiero trabajar en esto en mi vida. Quiero trabajar en esto porque quiero hacer las obras. Porque yo cuando leía esto antes pensaba que las obras eran los milagros. Pero los milagros son dones. Pero las obras es mostrar al Padre, es que nosotros seamos hechos a imagen y semejanza del Padre. Entonces, eso es lo que hemos estado enseñando en la iglesia últimamente. Hechos a imagen y semejanza del Padre. Nosotros tenemos que reflejar a Cristo. Y si alguien ve que en nuestra vida está Cristo, nosotros vamos a mostrar al Padre. Porque Cristo va al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Y después más abajo dice... En el 14:18, Juan 14:18 dice, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Entonces cuando yo me sentía huérfana, yo decía, no, cuando conocí al Señor, Él me adoptó por ser hijo de Él. Y había un espíritu que Él nos dejó, que era el Abba Padre, que era el espíritu de la adopción, que está en Gálatas 4:4. Esto es como la introducción que quiero hacer para que más o menos, no sé si me están entendiendo, estoy muy enredada, ¿no? ¿Está bien? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces somos coherederos de la gracia. Su gracia es suficiente en mí. Repite, su gracia es suficiente en mí. El Señor, su gracia es Cristo. Esa es la gracia, porque es un regalo inmerecido, que nosotros no lo merecemos, pero Él nos dio a Cristo. Su gracia es suficiente en mí. El Señor me hablaba de Mefiboset. Yo no sé si ustedes conocen la historia de Mefiboset. Es que esa historia es maravillosa. Yo me sentí en un tiempo como Mefiboset. Está en 2 Samuel 4:4 empieza la historia de Mefiboset. Porque esa es la condición como nosotros nos sentimos cuando no tenemos padre. Esa es la condición. Es el espíritu que Mefiboset tenía. Es el espíritu que estamos como huérfanos. Él se sentía huérfano. Mefiboset estaba huérfano. Y dice en 2 Samuel 4:4, dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel
la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo, y su nombre era Mefiboset. Mefiboset era un hombre que estaba destinado a ser rey, porque si moría Saúl, su abuelo, sería el rey que seguía Jonatán. Y si moría Jonatán, Mefiboset sería el rey. Entonces él estaba destinado a ser el rey. Y nosotros a veces estamos destinados a cosas que nos dice el Señor, pero hay accidentes que pasan en nuestra vida y nos echamos a morir. Y son accidentes, no es que sea algo espiritual, así que hoy el diablo me hizo caer en esta trampa. No, a veces son accidentes que ocurren. Él fue un accidente el que quedó lisiado, no se podía mover. Él quedó lisiado y quedó así. Y él se fue a una tierra a esconderse. Bueno, su nodriza corrió con él, porque ahí cuando moría, cuando ya perdían la guerra, buscaban a todos los de la descendencia. Entonces su padre había muerto en la guerra y él huyó a una tierra que se llamaba Lodebar. Y Lodebar era una tierra sin pasto, una tierra donde él no se podía alimentar, donde él tenía mucha hambre, una tierra de soledad, de refugio, donde él estaba ahí, o sea, sin refugio, sin protección. Y ahí estaba Mefiboset, escondido en esa tierra, en una desgracia de su vida, que no podía caminar, estaba lisiado, no podía moverse, no podía hacer nada. Y en 2 Samuel 9 continúa la historia. Entonces David tenía un pacto con Jonatán, que era su mejor amigo, y por amor a ese pacto, él mandó a buscar y le dijo a uno de los criados, le dijo a Siba: ¿ha quedado alguno en la casa de Saúl vivo? Y ahí le dijo: sí, Mefiboset. Mefiboset, una persona lisiada de los pies, una persona que vivía en desgracia, una persona que estaba de allegado en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Ahí estaba de allegado. Imagínate estar en una condición de allegado. ¿Cómo uno se siente cuando está de allegado? ¿Cómo se siente cuando uno no puede caminar? El hermano Jaime sabe eso, ¿verdad? Pero hoy día es un día de milagro. Yo sé que es un día de milagro. Yo sé que el Señor, Él está representando muchas cosas aquí, porque creo con todo mi corazón que Dios nos tiene preparada una mesa abundante para que nosotros seamos sanados del corazón herido, cuando hemos tenido padres que no han sido presentes, o simplemente no hemos tenido padres, o padres que han abusado de nosotros psicológicamente o físicamente. Y todos yo creo que tenemos nuestra historia que contar. Todos tenemos una historia triste que contar relacionado con la paternidad. Pero ¿sabes qué? Dios vino a darte la paternidad. Dios vino a darte un Padre que lo tiene todo, que lo suple todo, que tiene todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos y creemos, mucho más abundante. Aquí David, por amor a Jonatán, mandó a buscar a Mefiboset. Imagínense, el rey David, yo me imaginaba una carroza que fue a buscar a Mefiboset. Y Mefiboset tenía miedo porque pensaba que lo vendrían a matar. Entonces venía un carruaje a buscarlo a él y él estaba lleno de temor. Y dice la historia, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y respondió: tu siervo. El rey David le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba le respondió: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia.
Mira, imagínate una persona que está lisiada, se fue arrodillado así a saludar al rey y tenía mucho temor él, mucho temor. Y yo creo que esa reverencia y donde él estaba agachadito porque no podía caminar era por la autoestima. Tenía la autoestima muy, muy baja, muy baja. A pesar que él había sido un hombre que estaba destinado a ser rey, él tenía la autoestima muy baja. Se sentía poca cosa. Imagínense lo que dice aquí la historia. Y se postró y hizo referencia y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y él le dijo, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Imagínate, el rey lo mandó a buscar y le dijo, te vas a sentar, no vas a pasar más hambre, vas a venir a comer a mi mesa, aquí vas a estar sentado. Y yo me imaginaba la mesa, por eso preparé la mesa así, con unos candelabros. Imagínate una mesa del rey, una mesa real, donde hay platos de plaqué, donde hay cucharas de oro, no sé, yo nunca he entrado a un palacio del rey, pero imagínate Mefiboset, un hombre que estaba, a lo mejor estaba hasta sucio, a lo mejor tenía barba, a lo mejor estaba hediondo, no sé, pero David le devolvió la dignidad, porque David representaba a Jesús, y si representaba a Jesús, representaba al Padre. Porque él le devolvió la dignidad a Mefiboset, le dijo, de ahora en adelante vas a comer de la mesa del rey, vas a saciar tu hambre, vas a comer los manjares más ricos. Y le dijo, mira lo que le dijo, y él inclinándose le dijo, ¿quién es tu siervo para que me mires a mí, a un perro muerto como yo? Imagínate cómo se sentía él, un perro muerto. Esto es tremendo. Esto es tremendo, tremendo, tremendo. Después él le dijo a Siba que él iba a pasar las tierras y quería como que Siba fuera el administrador. Y le dijo, aquí vas a tener las tierras para que alimentes a toda esta descendencia. La bendición de Mefiboset llegó hasta su criado, que fue Siba. O sea, cuando Dios nos bendice y cuando Dios nos saca de un lugar indigno, porque así nos sentimos cuando no conocemos a Jesús o cuando no conocemos al Padre, no hemos tenido la revelación del Padre, porque aunque a veces nos sentemos a comer a la mesa del Padre, no tenemos la revelación del Padre, no sabemos lo que el Padre somos y no nos paramos en la identidad de hijo. Pedimos como que fuéramos mendigos. Clamamos al Señor como que fuera un mendigo y comemos hasta de las migajas que caen de la mesa del rey. Yo creo que él antes comía de las migajas en esa casa donde él estaba, comía de las migajas que caían de la mesa. Pero cuando él fue ahí y David le devolvió la dignidad, este hombre se sació. Yo creo que habían, no sé, los mejores manjares, las mejores tortas, la mejor carne, filete de vacuno sin grasa, leche descremada, no sé, los mejores postres, las mejores frutas, mango, que el mango es caro, las chirimoyas, las frutillas, los frutos rojos. Me imagino yo esa mesa del rey comiendo ahí al lado del rey. Él se sentía digno, él había recuperado su dignidad. Pero piensa una cosa, él no fue sanado de los pies. No fue sanado de los pies. Quedó lisiado. Pero hubo un cambio de mentalidad en él. Hubo un cambio de mente. Y eso es lo que nosotros tenemos que recuperar, la memoria. Porque a veces nos hemos contaminado con todo el pasado que hemos tenido. Y hemos recordado solamente las cosas malas que nos han ocurrido. Y nos damos vuelta en lo malo, en lo malo, en lo malo. Y vivimos hablando cosas malas. Pero el Señor tiene una mesa preparada para ti. La mesa del rey. Y David simbolizaba a Cristo. Él era Cristo. Entonces lo llamó y lo mandó a buscar. Y dice que, en otra versión dice que, en la NTV que yo busqué, la otra parte, porque dice que aquí el rey le dijo,
A ver, espérame. Dijo, entonces envió el rey a David y le trajo de la casa. Pero en otra versión dice que lo mandó a buscar y lo sacó. En la NTV dice, mandó a buscar a Mefiboset y lo sacó de aquel lugar. Entonces ese lugar de Lodebar era como un lugar espiritual donde a veces nosotros estamos, un lugar de soledad, donde nos sentimos solos, no nos sentimos como que nadie nos saluda, que nadie nos toma en cuenta, que no somos importantes para Dios. No somos importantes. Pero Dios te dice, te voy a sacar del lugar donde tú estás, del lugar de Lodebar, ese lugar de aflicción, ese lugar donde tu cuerpo está ahí lisiado, estás paralizado, no puedes caminar, no puedes ir a ningún lugar porque te sientes lisiado de los pies. Y no es un tema de la sanidad física, es un cambio de mente, es un cambio de mentalidad, es un cambio donde nosotros tenemos que saber que estamos en el lugar indicado por el Dios. Ese lugar indicado es el lugar donde te puso hoy día el Señor, el lugar indicado por el Rey. Él quiere sacarte de ese lugar de soledad, restaurar tu corazón, reconciliarte con el Padre, volver el corazón de los hijos hacia el Padre y del Padre hacia el Hijo. Porque ¿qué puede hacer el Señor si tú no quieres tomar la decisión? Sabe Él que tiene un hijo y tú sabes que tienes un padre, pero tú no andas en sus mandamientos, no eres obediente a la voz que Él te está llamando y te dice, hijo mío, aquí soy yo tu padre, te devuelvo el lugar, en la posición donde yo te creé en el Génesis, yo te lo devuelvo y te digo, ahora, hijo mío eres tú y te daré todas las cosas y te daré las llaves del reino para que tomes autoridad y puedas atar y desatar, prohibir y permitir. Cuando nosotros tomamos las llaves del reino, que yo lo compartía con las mujeres, nosotros, dice la versión, hay otra versión que dice que atar es prohibir y desatar es permitir. Entonces yo tomo las llaves del reino porque yo tengo la revelación de Cristo y yo tomo estas llaves y digo, yo te prohíbo la entrada de este espíritu de soledad, este espíritu que me ha dejado indigna, que me ha hecho sentirme indigna. Yo te prohíbo que entres a mi casa y yo desato la vida de Cristo en mi casa, en mi hogar, sobre mis hijos, sobre mi descendencia. Yo tengo las llaves del reino, yo tengo la autoridad. Toma las llaves, vuelve a la posición donde Dios te creó. Así como el hijo pródigo le dijo, en la casa de mi padre muchos jornaleros hay y yo aquí muriéndome de hambre. Quiero ser como uno de esos jornaleros que se llenaban con lo que había en la casa de él y él llenándose de las algarrobas, de los cerdos, de la comida de los cerdos. Y el padre le dijo que volviera a casa, que le ponía anillo, que le ponía vestiduras nuevas, hizo matar el becerro más gordo para dárselo a su hijo. Y ese es el corazón del Padre. Ese es el corazón del Padre, el que mata el buey más gordo y se lo da a su hijo. No importa cómo haya sido tu hijo, no importa, pero el Señor, ese es el corazón que Él tiene. Ese es el corazón del Padre, el verdadero amor que Él tenía, que no le importó nada. Él hizo una fiesta cuando ese hijo volvió a casa, hizo una fiesta para ese hijo. Amén. Así que vamos a orar, No sé si alguien quiere ser ministrado aquí con esta palabra. Yo quería decirle al pastor Carlito y a mi esposo que vinieran acá adelante y ellos, en representación del Padre, si tú no has tenido un papá, si tuviste un papá que te hizo sufrir, que nunca perdonaste, que te sentiste indigno, yo quería que tú pasaras aquí como acto de fe para recibir esta sanidad del Padre, porque el Padre está aquí y tiene preparada una mesa
una mesa rica con todos sus manjares, con las copas más lindas. Y yo quiero orar por ti, quiero orar por ti. Dios quiere restaurar el corazón de los hijos. Y una de las maneras para restaurar este corazón es conocer al Padre. El Padre que todo lo tiene. Ese es el amor que excede a todo conocimiento. Nos hablan de un amor que excede a todo conocimiento. Pero ¿dónde está ese amor? Pero Dios dijo que el amor ha sido derramado en nuestros corazones. Él derramó ese amor en nosotros. Entonces el amor está. Así que no digas que no tienes amor, porque el Señor dice en su palabra que Él derramó el amor, lo derramó en nuestros corazones. Entonces en nuestro corazón está ese amor, aunque a veces no sientas que ames, pero está ese amor. Vamos a orar. Vamos a ser ministrados por esta palabra, por la adoración. Vamos a adorar al Señor. Dios quiere sanar los corazones. Dios quiere sanar la tierra. Dios quiere llevarte a otro nivel. Pero ¿cómo te puede llevar a otro nivel? Cortando esas cadenas, cortando esas ataduras que te han tenido amarradas por falta de perdón, por no haber perdonado a tu papá, por un padre que te hizo daño, un padre que estuvo ausente, un padre que quiere ahora volver tu corazón hacia Él y Él el corazón hacia ti, porque quiere decirte: hijo mío, aquí estás al lado mío para sentarte para siempre a comer al lado de mi mesa. Por siempre el Señor quiere sentarte en una posición al lado de Él, en los lugares celestiales con Cristo. Ahí nos sentamos nosotros y ahí tomamos el lugar de autoridad y podemos hacer obras mayores que Él, dice la palabra, mayores que Él. Amén. Aleluya. Vamos a orar.